tardes a todos, muchas gracias por venir hoy, a pesar que cambiamos para una horita más tarde. Bueno, esta es la primera charla presencial de este año de la STB Patagonia, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Martín París nos va a presentar a la disertante. Bueno, Ángela María Leguizamón es una ingeniera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y también tiene un máster en Geociencias en la Universidad Federal del Amazonas de Brasil. Tiene 15 años de experiencia en geonavegación, es una de las máximas referentes, creo yo, que hay en el país, así que aprovechen. A través de yacimientos convencionales y no convencionales de América Latina, completando con casi 2 años de experiencia en Australia, que es la experiencia que va a contar en esta disertación. Actualmente se desempeña como ingeniera senior de geonavegación en Cyberloop, liderando operaciones de geonavegación en vetas de carbón, o sea, nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver, vetas de carbón con la alta complejidad estructural y estratigráfica. Demuestra un historial exitoso en planificación y ejecución en tiempo real de site-tracks en huecos abiertos, mostrando una capacidad para adaptarse y tomar decisiones críticas en tiempo real. ¿Cómo se nota que lo escribió ella? Claro, no, sí. Además participa activamente en la tutoría de jóvenes profesionales en la industria petrolera y estudiantes universitarios de último año, al tiempo que ofrece presentaciones técnicas para capítulos estudiantiles asociados y asociaciones profesionales, contribuyendo aún más a la difusión del conocimiento y al avance de la industria. Y bueno, hasta acá todo es trabajo. También hay que decir que está felizmente casada y que tiene un hijo muy talentoso. Bueno, Ángela. Gracias, Martín, por tan amable presentación. Muy buenas tardes para todos. Primero quiero comentarles que estoy muy honrada de ser la primera presentación como presentadora de SPI para la Patagonia este año. Me siento honrada por la nominación de mis compañeros con quienes he trabajado y con quienes he compartido en el campo profesional y personal. Y quisiera saber si en el grupo hay geonavegadores o si hay estudiantes, porque la charla la preparé tiene una parte introductoria a geonavegación, pero si ya todos saben que es geonavegación, nos la podemos saltar y vamos al grano, o podemos hacer un repasón grande de qué es geonavegación, las técnicas, y después vamos a, como ustedes prefieren. ¿Estudiantes? Sí, entonces vamos con la parte introductoria. Entonces, bueno, como Martín lo mencionó, estoy actualmente trabajando desde hace 2 años en Australia, donde se extrae gas a partir del carbón, ¿sí? Entonces, las mismas técnicas de perforación que se utilizan para oil and gas, ¿sí? Digamos de hidrocarburos convencionales, se utilizan en Australia, se perfora de la misma forma pozos horizontales, o vamos a llamarlos pozos geonavegados, y les voy a contar aquí. Entonces, ¿cómo es la experiencia? Lo más importante es, ¿hay geólogos en el grupo? Sí. Bueno, es que es en un cinturón plegado, entonces es como el desafío, además de técnico por el lado de la perforación, también geológico. Entonces, vamos a seguir acá. Bueno, la foto no es muy clara, pero alcanzamos a ver acá. Este es un afloramiento en Inglaterra. Aquí. No, se fue el pointer. Bueno, de todas maneras alcanzamos a ver la estructura. A ver si lo puedo activar acá. Ahí sale. ¿Listo? Ahí está. Alcanzamos a ver acá el pliegue hacia arriba, la falla inversa y el cabalgamiento con su pliegue asociado. ¿Lo alcanzamos a ver? Ok, bueno, entonces más o menos de esto se trata la perforación en un cinturón plegado. Esta es la agenda que propongo para el día de hoy. Vamos a hacer una introducción a GSTD.
Voy a tratar de pasar lo más rápido posible para que veamos cómo son ejemplos del trabajo actual y vamos a hacer al final como un ejercicio para que ustedes vean cómo es el pensamiento del geonavegador mientras se perfora. Vamos a hablar de la estructura, de la geología estructural de la zona, los sistemas de fallas de cabalgamiento y ejemplos de las estructuras encontradas y cómo es el servicio de geosteering, y para el final, como les dije, un ejemplo para que todos pensemos como geonavegador para ver que es súper fácil. Entonces estas son algunas palabras relacionadas o acrónimos que a los que estamos acostumbrados los geonavegadores. Geosteering es como la palabra, ¿no? Geonavegación se conoce como en el medio en español. En algunas empresas como en Schlumberger se llama well placement. Hablamos de perforación direccional, de mediciones LWD, logging while drilling. Hablamos de perforación de dogleg severity, ¿sí? Los cambios de inclinación en ciertas distancias. Hablamos de MWD, de mediciones while drilling, y cambios de inclinación, el taladro, landing, ¿han escuchado eso? Aterrizajes, motores, RSS, Rotary Steerable System. Bueno, todos esos son como palabras que están relacionadas, pero principalmente es una mezcla de tiempo real, geología y perforación direccional. Entonces encontré esta definición de qué es geosteering, que es geonavegar, y lo saqué de Wikipedia. Dice: geonavegación es la colocación óptima de un pozo basado en los resultados de mediciones de registros geológicos y geofísicos de fondo de pozo en tiempo real en objetivos tridimensionales en el espacio. El objetivo es por lo general mantener el pozo direccional dentro de la zona saturada con hidrocarburo. Se define en términos de su gamma ray natural, resistividad, densidad e incluso de su bioestratigrafía. Entonces me parece que es como la definición más simple de lo que es geonavegar. Algunas empresas le meten como unas definiciones mucho más técnicas, pero esta nos dirige directamente a qué se trata, ¿cierto? El objetivo es mantenernos dentro de la capa. En muchos lados se habla de perforación horizontal, pero para mí es un conflicto en el sentido de que nosotros no estamos perforando capas que son como una tabla, ¿sí? No son horizontales realmente, son capas que por lo general están inclinadas, y entonces ya no estamos hablando de perforar una capa horizontal a 90 grados de inclinación estaría el pozo, ¿cierto? El pozo empieza vertical a 0 grados y va aumentando inclinación progresivamente hasta ponerse con 90. Eso sería la perforación horizontal, pero nosotros estamos hablando de capas inclinadas, entonces vamos a tener situaciones donde vamos a aumentar más de 90, 92, 94, 100, y bajamos hasta 85, 84 grados, bueno, dependiendo de la estructura como se vaya viendo. ¿Por qué se perfora un pozo horizontal? Entonces hay muchas razones. En pozos convencionales, en reservorios convencionales, la principal razón es porque tenemos reservorios de poco espesor, ¿sí? Entonces en capas de poco espesor el área de contacto no es aquí, es aquí, perdón, ya. Aquí. Entonces, por ejemplo, este es un pozo vertical, el área de contacto del pozo con el reservorio, este sería como el área de influencia, mientras que en un pozo horizontal, ¿cierto? O geonavegado, nos podemos mantener, el área de contacto es mucho mayor. En esta gráfica que mostramos producción versus longitud de la sección horizontal, tenemos estas curvas que nos marcan el espesor de capa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la capa con menor espesor, que es esta de acá, presenta los mejores resultados de producción, ¿no? Entonces, a mayores longitudes digamos, longitud lateral de la sección lateral del pozo, con menores espesores es que se producen las mejores producciones, ¿no? Tenemos los valores más altos de producción, los índices de producción. Esto es en reservorios no convencionales, entonces les suena conocido. Tratamos de mantenernos horizontales dentro de la misma capa con el objetivo de hacer fracturamiento hidráulico, ¿cierto?
¿por qué mantenerlo dentro de la misma capa? Para garantizar que las fracturas se propaguen de mejor manera, de manera proporcional, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos otro objetivo que son ese es el ejemplo claro de vaca muerta. Vamos a hablar un poco de los elementos de la geonavegación. Ay, no se ve nada. Bueno, entonces en el primero teníamos, acá decía perforación direccional y estamos hablando de las herramientas direccionales. Entonces ustedes saben que para geonavegar normalmente se hace con motor de fondo o se hace con el Rotary Steerable System. En algunos, he visto en algunas presentaciones, así me lo enseñaron a mí también, que se hacía con jetting o que se hacía con whipstock, pero el whipstock no es una herramienta de tiempo real y el jetting no nos permite tener control direccional, entonces realmente se limita a los motores de fondo y a los Rotary Steerable Systems. Hay una gran cantidad de motores con vent housing, que son como el lado inclinado del motor, como la cara inclinada, que pueden ser más agresivos, otros que tienen la relación de los stages y como ¿cómo se llamaba? El rotor y el stator. El rotor y el stator, la relación entre como las curvas que tiene el motor por dentro, entonces que te dan más potencia o que te dan mayor torque o que te dan mayor ROP, ¿cierto? Entonces, bueno, eso en cuanto a perforación, digamos como herramientas direccionales. En el segundo estaban las mediciones LWD, entonces, con base a qué nosotros elegimos o se elige un set de mediciones LWD, entonces se miden con base principalmente de la formación, ¿sí? Entonces las formaciones que nos den respuestas. Si el gamma ray no se mueve dentro del reservorio, es la medición más barata, pero si el gamma ray no me dice dónde puedo estar, no me sirve. Lo que yo necesito es que reaccione a los contrastes, ¿cierto? Una medición que puede ser resistividad, la resistividad puede ser de tipo lateroloco, puede ser de propagación electromagnética, puede ser densidad, puede ser sónico o puede ser un simple gamma ray, ¿cierto? En gamma ray tenemos azimutales y tenemos espectrales. En el mercado ya Weatherford tiene una herramienta que es espectral y el resto tiene gamma ray azimutal, ¿sí? Algunas ya tienen dentro del Rotary Steerable System su gamma ray azimutal, lo que permite como una menor distancia de la broca a las mediciones, que es lo ideal, lo buscado, ¿no? El equipo de geonavegadores, entonces los geonavegadores son el equipo de personas que manejan el software y que son como la interfase entre los geólogos de operaciones o los geólogos que están en la oficina, conocen su reservorio, y los direccionales o la gente de perforación, los drilling engineers, que ellos miden como los parámetros y nos van diciendo las capacidades y las limitaciones de la perforación, y los geólogos nos dicen dónde quieren estar, ¿cierto? Entonces es como el geonavegador en últimas habla los dos idiomas, entiende de modelo geológico bien y entiende de perforación direccional bien, entonces es capaz de entender que el geólogo quiere estar en tal zona dentro del reservorio, por ejemplo, quiero estar hacia el tope del reservorio, y al direccional, entonces yo le digo eso en términos de ángulos, ¿cierto? Entonces quiero navegar con 92 grados. Si ven que son dos idiomas diferentes, es más o menos como es el trabajo. O en esencia, ¿sí? Porque pues digamos, dependiendo del grado de cada empresa, tiene ciertos protocolos de comunicación, y en algunos se permite que el geonavegador se comunique directamente con el direccional y le pida, le haga su requerimiento de inclinación o de azimut, mientras que en otras hay que pasar a través del geólogo de operaciones, de la prueba, correos, entonces hay diferentes manejos. Alguno trabaja acá en IPF, en la sala de geonavegación de IPF. Bueno, la sala de geonavegación de IPF, ellos tienen unos drilling engineers, tienen su equipo de geonavegadores y todas las órdenes pasan a través de los drilling engineers, ellos aprueban o no si se puede hacer o no, ¿sí? Entonces depende del proyecto y depende también como del cliente. Y por último son los software de geonavegación. Al comienzo, casi todas las empresas grandes de servicios que ofrecían el servicio de geonavegación hace 20 años, 15 años,
cada una tenía su software, Baker, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, cada una tenía su software. Con el tiempo fueron apareciendo compañías que hacen software como Rogi, Adaga, el Star Steel es el de Rogi, y Adaga es el que yo estoy trabajando en este momento. Y ellos tienen dentro de sus equipos geonavegadores o simplemente venden las licencias de software, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también trabajo, digamos, se amplió el abanico de opciones para nosotros. Entonces, de la relación o de la buena comunicación que hay o del buen desempeño que hay entre la parte direccional, las mediciones LWD, la comunicación con los geonavegadores y un buen software, podemos garantizar un óptimo posicionamiento de pozo. Vamos a hablar un poco de los niveles de geonavegación. Entonces, los niveles más básicos depende, ¿sí? O sea, que se aplique un nivel de geonavegación u otro va a depender qué también conocemos el yacimiento y qué mediciones se necesitan para poder geonavegar. Entonces, el nivel más básico es el primero que se hace con mediciones, el 1 se hace con mediciones convencionales, un gamma ray convencional, ¿sí? Es como se geonavegan la mayoría de los pozos acá en Vaca Muerta y principalmente se hacen las secciones superiores. Entonces, en el pozo más profundo acá en Vaca Muerta, por lo general se geonavegan con un gamma ray azimutal. Al tener el gamma ray azimutal me permite hacer como el deep picking, capturar los buzamientos estructurales a través de los dips y me permite hacer un modelamiento fino de cómo es la geometría de reservorio. Y de ahí para arriba, entonces como es un yacimiento que tiene poca variación estructural, entonces se estima que de ahí para arriba todo es como un layer cake, como una torta, entonces todas las capas siguen esa geometría y se replica. Entonces no necesitamos o no se necesita, no requiere mayores mediciones. Este es el nivel 1. El nivel 2 se hace con imágenes de pozo. Las imágenes pueden venir de diferentes fuentes, pueden ser de gamma ray, pueden ser de resistividad, de densidad y pues digamos es un nivel que permite mantenerse dentro de la capa porque sabemos cuándo cambia la capa. Más adelante tengo unos slides que muestran bien cómo se hace. El nivel 3 y 4 son los que funcionan principalmente en yacimientos convencionales. ¿Qué pasa en los yacimientos convencionales? Dentro del yacimiento tenemos altas resistividades normal, digamos a nivel general. Los hidrocarburos tienen mayor resistividad y normalmente tienen un sello que es conductivo, ¿cierto? Sea una arcilla o sea otro material. Normalmente como se portan son arenas o carbonatos cubiertos por shales, ¿cierto? Entonces lo que miden esas herramientas que son de resistividad permiten calcular la distancia de la herramienta a los límites del reservorio. Entonces, es proactivo porque nosotros nos mantenemos dentro de la capa o conocemos el buzamiento de capa porque la herramienta me está diciendo todo el tiempo, estás a 5 metros, estás a 4 metros, estás a 3 metros. Entonces, yo ya sé que si yo sigo preparando con la inclinación que tengo, en algún momento me voy a salir. Entonces, digamos, es lo más avanzado en América Latina, en Colombia se perfora mucho, Venezuela, en Brasil, en Ecuador, Perú, en México se hacen todos los reservorios convencionales con esas herramientas. Lo mismo que las diferentes empresas cada una tiene ahora su herramienta de geonavegación. Y el último nivel es la misma herramienta digamos, de detección de límites conductivos, pero tiene un sensor 100 metros a 100 metros de distancia. Lo que hace ese sensor lejos es que involucra un volumen de investigación mucho más grande y entonces, digamos, la profundidad de investigación le permite calcular como multicapas, entonces es más como de mapeo de diferentes reservorios. Se utiliza con éxito, es caro, es un servicio caro, pero se utiliza, por ejemplo, en Brasil, en América Latina, en el Mar del Norte, en proyectos de gran envergadura. Vamos a hablar un poco del nivel 1, el que les comentaba que era con mediciones convencionales. Entonces, fíjense ustedes aquí, este es el pozo, el rojo, y nosotros tenemos acá un
perfil vertical con un registro que es como el modelo. El modelo normalmente viene de un pozo offset. Siempre necesitamos, cuando vamos a perforar con mediciones convencionales, un pozo vecino. El offset es el vecino. Y entonces lo que hacemos es hacer que la curva real, que es esta sólida verde, haga match con el modelo. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, tanto en el registro horizontal como en el registro vertical, hay un match perfecto entre el modelo y la curva real, ¿sí? Se ven una encima de la otra, ¿cierto? En este ejemplo yo le modifiqué 0.6 al buzamiento y fíjense ustedes, es que la imagen es muy mala, pero sí, casi no se ve. ¿Quieres apagar por favor un poquito luz? A ver si se nota. A ver si alcanza a notar acá el desfase. Bueno, les tocó creerme. Hay un desfase, fíjense, aquí se ve. Por acá va el modelo y la curva sólida está un poquito salida. No hacen match perfecto. Entonces, eso es lo que se hace en el nivel 1. Se modifica el buzamiento de la capa hasta que haga match perfecto con el registro del modelo. ¿Listo? Listo, mi luz. En el registro, este es el registro con imágenes. Entonces, esta es una capa, si la ven acá, baja aquí. Es una capa torcida, digamos, y nuestro pozo está aquí. Entonces, en este ejemplo nosotros estamos perforando de tope a base y de base a tope, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que aquí, cuando nosotros perforamos de arriba hacia abajo dentro de la capa, digamos estratigráficamente de tope a base, se nos forman unos sinusoides en la imagen. ¿Ustedes saben cómo se toman los registros de imágenes? ¿Cómo son? Imagínense ustedes el pozo horizontal, el pozo como un tubo así, ¿cierto? El registro de imágenes es una hoja de papel que cubre ese pozo, ¿sí? Entonces, en el centro está la base, ¿cierto?, de ese pozo, y en los extremos, que es la hoja que lo cubre, ¿sí? Los extremos vienen siendo el tope. Entonces, nosotros, si lo vemos aquí, este registro aquí, en la mitad vemos la base, en los extremos está el tope. ¿Se entendió? Ok, entonces, se pintan estos sinusoides. ¿Qué son los sinusoides? Nosotros sabemos que son geométricamente cuando ustedes cruzan dos planos, se forma como un arco, ¿cierto? Esos son los sinusoides. Entonces, cuando se forman como una carita triste, ¿se alcanzan a ver acá? No se ve nada. Se forma como una carita triste, es decir, el sinusoide hacia abajo estamos cortando de tope a base. Y si se hace una carita feliz, ¿la ven acá? Como una carita feliz, es que estamos cortando de base a techo y estamos cortando la formación hacia arriba, ¿cierto? Entonces, eso que me pregunté, ¿cuál es el perfil deseado? Es el perfil de ferrocarril, que aquí el pozo, en esta parte de la imagen, el pozo está paralelo entre las dos capas y se ven como un perfil de ferrocarril con dos rayas al lado y lado. Ese es el deseado, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros estamos viendo sinusoides hacia arriba, sinusoides hacia abajo, si seguimos con la inclinación actual, nos vamos a salir. Ese es el principio de la perforación con imágenes. Simple. Listo. Entonces, este era el nivel 3 y 4, que ya lo expliqué. Ay, no. Pero no se ve nada. Sí, bueno. Bueno, entonces el nivel 3 y 4 era más o menos lo que ya les había dicho, que nosotros íbamos dentro de la capa y la herramienta va midiendo todo el tiempo la distancia hacia el límite. El rol del geonavegador, entonces, como la comunicación, ¿sí? Es el puente entre los drilling engineers y los geólogos, pero digamos que no está limitado a eso. En el proyecto donde yo estoy trabajando, nosotros tenemos poder de decisión, no solo recomendación. Entonces, hay algunos, dependiendo del proyecto y de la empresa donde estén trabajando, se hace recomendación y el drilling engineer se puede tomar la recomendación o no. Nosotros tenemos poder de decisión, entonces lo que nosotros decimos se hace. Doble riesgo, ¿cierto? Entonces, es más riesgoso porque si uno da una mala recomendación, pues se vale. Pero bueno.
este es un poco sobre el proyecto, se llama CSG, que es Coal Seam Gas. Seam es una palabra que traduce beta de carbón, ¿sí? O manto de carbón, no sé acá en Argentina cómo los llaman, betas, mantos. ¿Betas? Bueno, yo he utilizado el término beta en una presentación en Colombia y un geólogo me hizo caer en cuenta que el término beta es como de minería de minerales. Entonces me corrigió como a mantos de carbón. Y bueno, entonces ese proyecto, el gas que se extrae a través del carbón es metano y tiene las mismas funciones que el gas que se extrae, el gas natural que se extrae acá en la cuenca en Vaca Muerta. ¿Sí? Entonces, para calefacción, para energía eléctrica, para gas natural para la cocina, o sea, es exactamente el mismo proyecto. Y ha crecido desde el 2006 hasta actualmente porque el gobierno tiene metas de producción. Está utilizándolo como se utiliza acá el gas natural. Hay mucho y lo utilizan. Entonces, por eso hay tanta operación. Es un tipo de gas no convencional, consiste de metano, encontrado en carbones, está usado con seguridad, digamos, es igual que el gas que acá, ¿no? Se puede utilizar de manera segura para calentar y para darle energía a las casas en Queensland. Se usa en las mismas formas que se utiliza el otro gas, ¿no? Para calefacción, la cocina, incluso para darle power en energía eléctrica. Es más limpio en términos de emisiones de CO2 que la combustión del carbón, ¿sí? Entonces, la combustión del gas es 50%, emite 50% menos CO2 que la combustión del mineral como tal. Y el driver de crecimiento de la industria ha sido porque el gobierno tiene metas. El 18% del gas que se consume en Australia, en el este de Australia, proviene de estos proyectos de carbón. Ahora sí vamos a hablar un poco de la estructura geológica de la zona. Entonces, la cuenca de Bowen está ubicada en la cuenca de Bowen, hacia el este de Australia. A ver, este es Australia y está en este cuadradito de acá que es al este, cerca a Sydney, al frente de Brisbane. Entonces, aquí en esta zona, por acá hay un corte rojito que corresponde a este corte. Entonces, geológicamente la historia tectónica de la cuenca comienza en la fase extensional entre el carbonífero tardío y el pérmico temprano. Entonces, los carbones son depositados en esa etapa extensional donde se desarrollan semigravens y es allí donde se depositan los carbones. Pero años más tarde, durante el pérmico triásico, se produce una orogenia que se llama la Nueva Inglaterra, New England, y hace que estas fallas que fueron normales originalmente se reactiven en forma de inversión, se forma el cinturón plegado y quedan estos carbones expuestos en gran parte de la cuenca. Por acá se notaba en zonas donde están aflorando, obviamente donde se están perforando los pozos no afloran, ¿no? Pero digamos, este mecanismo de deformación es idéntico al que dio origen a los carbones en Colombia, pero del Cretáceo superior, del límite Cretáceo terciario, del Maastrichtiano al Paleoceno. Y la deformación es Miocena, o sea, como con 300 millones de años de diferencia. Pero el mecanismo de deformación es exactamente igual. Y bueno, entonces aquí tenemos como el escenario estructural. Ahora sí vamos a hablar un poco. Fault es como pliegue y thrust son cabalgamientos. Entonces la estructura son cinturones de pliegues y cabalgamientos. Ay, no, no se ven nada las imágenes. No sé si ¿Apagada? sí, o se prendo esta y apago esta, que se puede. No creo que es la proyección.
Sí. Si prendés aquello. Prende esta por eso. Ah, no prende. No, pero sí, es como el proyector mismo. Ay, qué pesado. Yo igual les voy a pasar la presentación porque las imágenes son, bueno, son muy claras, pero vamos a tratar de explicarlo sobre lo que se ve. Bueno, entonces, lo que tenemos acá son diferentes. En esta zona tenemos como una zona de pliegues normales, pliegues que anticlinales y sinclinales, como patrones de anticlinales y sinclinales. Tenemos las fallas apiladas, ¿no? Se llaman stack truss faults, que son fallas apiladas una tras de la otra, un cargamiento atrás del otro. Tenemos el anticlinal que se desarrolla en la falla que cambia de inclinación, ¿cierto? La falla reversa con su cabalgamiento respectivo, y tenemos pliegues. En esta zona se ven pliegues con la falla en profundidad, ¿sí? El pliegue normalmente obedece a una falla. Entonces, miren ustedes que se produce anticlinales en el hanging wall y sinclinales. Por acá se veían los sinclinales en el footwall, en el bloque de piso, y el bloque de techo se producen anticlinales. Entonces, vamos a ver. Esas son las estructuras y este bloque de diagrama. Voy a voltear el computador a ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Vamos a dejarlo así, ajá, para que me crean. Entonces, bueno, esas son como las estructuras clásicas de los cinturones de pliegues y cabalgamientos. Entonces, aquí en este vamos a ver, en la parte derecha arriba tenemos el modelo, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces, tenemos el software con el que estamos trabajando, que es el de Adaga, permite hacer fallas inclinadas. Una falla inclinada, las fallas vuelve a ser lo mismo, geométricamente es la intersección entre un plano y una capa. Entonces, nos da sinusoide y nos permite hacer el deep picking. En muchos casos se puede hacer el deep picking y nosotros podemos establecer cuál es el buzamiento de la falla, ¿sí? Bueno, o el buzamiento aparente en la dirección que estamos navegando, que es el que nos interesa, ¿cierto? Entonces tenemos acá, nosotros comenzamos en esta zona, teníamos más o menos 90 grados de inclinación. La inclinación, el buzamiento subió aquí hasta 97 grados, ¿sí? Se produce como un ramp up, definiendo en el bloque de piso un sinclinal. Pasa la falla y vinimos a encontrar la falla reversa, ¿cierto? La falla inversa, buzamientos hasta de 100 grados en esta zona, y lo encontramos por acá donde se produce como un rollover, ¿sí? La falla vuelve, la capa vuelve y se acuesta, y aquí entramos. Entonces, señor, ¿está bien? Digo, no sería un viga, la falla es el. Esta sería como la falla principal y esta sería como las fallas asociadas. A ver, en este bloque, ustedes recuerdan, este es el modelo de la foto que les mostré, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que a partir de las fotos hacen como toda la caracterización del modelo teórico del tipo de deformación. Entonces, teníamos fallas que se desarrollan en el hanging wall y nosotros los tenemos aquí, ¿sí? Fallas de acomodación. Entonces, tenemos, por ejemplo, fallas donde el bloque hacia arriba o bloques hacia abajo es bastante complicado, digamos, estructuralmente de definir. Y al final tenemos como el rollover en esta zona. El rollover sería contra la falla, ¿sí? Pero nosotros le decimos rollover cuando se devuelve el buzamiento, cuando nosotros comenzamos a ver que el buzamiento empieza a bajar. Entonces ahí, ¿qué pasa en este pozo? Entonces nosotros íbamos perforando por acá y no salimos, ¿cierto? Se acabó el carbón. Entonces, por geología estructural, por prognosis, sabíamos que iba a haber una falla inversa y que teníamos que ir a buscar el reservorio arriba. Entonces, lo encontramos y se define un plan de side-track y lo encontramos por aquí, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Entonces, en la parte de abajo es más como los desafíos de todos los cambios de buzamiento que vimos, la falla, etcétera. Al final, como los achievements o los logros de este pozo fue que
alcanzamos hasta 95% dentro del carbón y excedimos en 17% el KPI del cliente, que es que nos mantengamos 1200 metros dentro del carbón. Otra cosa que les quería comentar, nosotros acá en Vaca Muerta ya estamos acostumbrados a números gigantes de perforación, o sea, pozos de 3000, 4000 metros, entonces ya un pozo de 1000 metros nos parece chiquito. Sin embargo, no son pozos cortos tampoco. En yacimientos convencionales, normalmente cuando perforábamos en Manzarobar como, no sé, 2000 pies, que en última son como 700 metros, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace la comparación, tampoco es que sean pozos tan cortos, ¿no? Entonces, bueno, entonces fíjense que a pesar de los desafíos se puede hacer. Aquí. Este es otro ejemplo, incluye el ejemplo anterior. Tiene la falla de la que ya hablamos y pin, aquí encontramos otra. Entonces define el patrón stack, ¿cierto? Entonces, otra falla paralela y la misma situación. Sinclinal antes de la falla y una zona muy complicada, digamos muy fallada, fracturada y después el buzamiento bajo. Es el mismo pozo. Vean esta belleza. Tiene 18 metros de diferencia en TBD entre esta zona y la parte más alta del anticlinal. Buzamientos, empezamos por acá como con 93 grados, falla, sube a 100 grados, después se pone flat, por acá está complicadito. Ustedes saben siempre que la deformación plástica que nosotros, la que está en el imaginario es perfecta, pero siempre está acomodada por deformación frágil, siempre están acomodadas por deformación frágil, entonces siempre hay fallas asociadas en esta zona y después cae. Este anticlinal lo definimos, lo logramos hacer con un side-track y en este pozo estuvimos 91% dentro del carbón y 17% excedimos en 17% también el KPI, o sea, hicimos más de 1200 dentro del carbón. Fíjense ustedes que fue bastante complicado. Hay un tema que en Carbones o en la empresa donde yo estoy trabajando es que están abiertos al side-track en hueco abierto. Entonces nos salimos, investigamos dónde puede estar, lo encontramos y hacemos un plan de side-track y volvemos y lo buscamos, ¿sí? O sea, no hay como drama porque en otras empresas donde yo he trabajado, con otros clientes donde he trabajado, en algún momento propuse un side-track en hueco abierto y me abrieron los ojos, y no, ni locos, no, o sea, eso no se hace, pero pues si vamos a lograr meter otros 500 metros, otros 400 metros, vale la pena, ¿no? Por un día de perforación, mejorar la producción. Bueno, miren esta belleza de anticlinal, en 550 metros horizontales. Estas son series de anticlinales y sinclinales, también acomodados por fallamiento y fracturas. Este pozo además tuvo un cambio lateral de fases. Fíjense ustedes aquí que en la parte de abajo el gamma ray es mucho más bajo y como en la parte de la falla hacia la izquierda tenía unas capitas lías. Son como laminaciones, amamos la laminación, es nuestra mejor amiga porque cada vez que cruzamos una laminación nos permite ver que estamos cruzando capas. El problema es cuando tenemos una capa con el gamma ray limpio, ahí es donde sufrimos porque nos damos cuenta que vamos para afuera cuando ya estamos tocando o tope o base, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes acá en este pozo que fue, bueno, empezamos sinclinal, anticlinal, sinclinal. Terminamos con 98% dentro del carbón y 101% del KPI, o sea, 2% más de lo que nos ha pedido el cliente. Estos son los pozos que ya les mostré, pero incluyendo el set de registros para que ustedes vean como el gamma ray. Entonces, como truqui miren ustedes los cambios de buzamiento tan grandes que se dan. Obviamente está exagerado verticalmente para que lo podamos ver en una hoja, ¿cierto? Porque estamos proyectando más de 1200 metros versus en algunos casos pueden ser 20 metros TBD o 30 metros TBD de diferencia entre el punto de entrada y el punto de salida. Esta capa tenía
los espesores que estamos manejando van entre 1 metro y 4 metros de carbón, que ese es otro desafío, ¿no? Entonces, son espesores pequeños. En el anterior, en este creo que teníamos, este es creo que son 4 metros, este tiene 3.2 metros, el ejemplo que ya les mostré, pero incluyendo los tracks. Si se fijan acá, la lectura de gamma ray, en el track en tercero hacia arriba, el segundo track hacia abajo, tenemos los drilling parameters, y en el segundo track son las mediciones accidentales. En el track de abajo tenemos el gamma ray average, y en el track de arriba el gamma ray azimutal. En este 118% del KPI, 3.5 de espesor vertical, 91% dentro del carbón, el del anticlinal que les mostré. No fue la única complicación, ¿no? Fue un pozo bastante complicado, pero bueno, 91% dentro del carbón, fue un muy buen pozo. Y este lo hicimos en una sola corrida, sin 6 tracks y 135 de KPI. Este pozo me gusta porque es nuestro récord, es el mejor que hemos hecho, 99.4% dentro del carbón y 135 de KPI, o sea, 35% de exceso de KPI. Está bueno. Y este es chévere también, 100% dentro, 108 dentro del KPI y 1.2 metros TBT. Era un cinturón, o sea, era realmente pequeñito, en una zona bastante fallada. Entonces, este es el ejemplo que yo quería que siguiéramos. No sé si va a dar por la calidad de la imagen, pero pues si ustedes quieren lo intentamos. Miramos cómo pensar como geonavegadores. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el mapa estructural. Es un mapa a tope de yacimiento. Entonces, ¿qué nos trae el mapa estructural? Lo miran acá y lo miran acá, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel nos dicen más o menos si nosotros vamos a perforar up deep, down deep, y dependiendo de la distancia de las curvas de nivel, vamos a saber si está bastante parado o bastante calmo, ¿no? Cómo es el buzamiento, es muy alto, muy bajo, y los cambios de buzamiento también. En esta zona, más o menos por acá, se alcanzan a ver las fallas. Hay fallas principales y en esta zona se ven fallas que también son menores. Digamos, las fallas principales, los planes direccionales no llegan hasta estas fallas porque ya seguramente los geólogos de reservorios consideran que hasta allá no llegamos, que no lo vamos a lograr. El salto es tan alto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Dice acá, el rechazo de la falla es tan alto que no lo vamos a lograr. Entonces, se perfora un landing único, se perfora el primer pozo lateral, el del centro, y a partir de ese lateral se sacan side tracks hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Entonces es un único landing y 3 laterales. Fíjense ustedes, este punto, acá hay una estrellita, ¿la alcanzan a ver? Entonces, ¿qué información vimos aquí? Vimos quiénes son los vecinos. Si ven unos números acá, 1, 2 y 3, esos son los números de los pozos vecinos. Entonces ellos planificaron esta plataforma alrededor de 3 pozos donde tienen confianza en el landing durante la parte inicial de la navegación y la parte final de la navegación, ¿cierto? Digamos, son los pozos que nos van a guiar para hacer la navegación. Esta es la columna estratigráfica, no se ve nada, pero si nosotros miramos la columna estratigráfica, acá está el pozo 1, 2, 3 y este es el landing, ¿sí? Del pozo que perforamos. Entonces, de aquí que podemos ver que hay 2 pozos, el pozo que queda más cerca al landing y el pozo más hacia la pata del pozo horizontal, tienen un gamma ray muy alto en la base y un gamma ray más o menos arriba, ¿cierto? El rango de valores en esta parte superior era 150, excepto en el pozo 2, donde el gamma ray de la parte de abajo también era 150. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen contraste de gamma ray entre el tope y la base, eso nos da confianza porque cuando los gamma ray
digamos, son tan parecidos, si agarramos una falla nos perdemos. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Mientras si los valores de estos de aquí abajo son de 250 y estos de 150, o sea, el rango de gamma ray es muy amplio. Cuando yo ya veo valores de 200, yo dije, estoy en la base, sin dudas, tenemos que ir para arriba, ¿cierto? Pero si no hay como contraste entre esos valores, tanto en la tope como en la base, ahí es complicado. Entonces teníamos como desafío para este pozo, el pozo central. Estábamos rogando que no se pareciera a ese señor. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? El espesor. Entonces también otro tema que teníamos que analizar, el espesor de capa. Nosotros teníamos un espesor de 2.7 en este pozo, 3 punto algo y 4.5. Entonces sabíamos que se vuelve más espeso hacia adelante, ¿cierto? Y el carácter del carbón. Entonces, ¿qué es el carácter? ¿Cómo responde el gamma ray? Es flat como en el primero, tiene una capita hacia la parte inferior como en el último. Miren, no sé si se alcanza a ver déjenme poner ahí justo. Acá hay un piquito. ¿Lo alcanzan a ver? ¿No? Bueno, en la parte de abajo hay un piquito de gamma ray con una diferencia de 15 grados API entre el resto del carbón, pero pues ese era el que nosotros estábamos soñando con encontrar. Y la continuidad lateral, entonces sabemos que entre este pozo y al menos en los 3 vecinos hay carbón, ¿sí? Eso nos lleva como a pensar que es posible. El segundo pozo no está en ese carbón. Es que este es el aterrizaje, este es está el landing. está bien. Este quedó a tope, todavía no entramos. Como sube la parte del mensaje. El gamma, bueno, es una muy buena observación, porque fíjate que aquí nosotros aterrizamos y ya habíamos comenzado la sección horizontal. Y en este pozo, cuando entramos encontramos una falla directamente y nos salimos por la base. Entonces es por eso que tú ves ese gamma ray tan alto. Mira los valores acá, nos salimos por la base. Muy bien, tienes ojo de navegador. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a mirar este escenario acá. Está cubierto con un cuadro blanco. Pero fíjense ustedes aquí, en este punto, el TQ, vamos a decir el TQ al tope, al cuadrante del tope, a los cuadrantes se les llaman como a las lecturas, ¿no? El cuadrante de la base, el del tope, el de la derecha y el de la izquierda. Entonces fíjense ustedes aquí que TQ y RQ, que es el rojo, es el de la derecha, subieron. En ese momento le dice uno al direccional, rote. Necesitamos adquirir más datos porque no sabemos qué está pasando. ¿Hay algo pasando? No estoy segura. Puede ser que o me estoy acercando al tope, ¿sí? Entonces acá están las posibilidades, ¿sí? Entonces el TQ se subió rápido y lo siguieron el resto de los cuadrantes. Y los posibles escenarios son o que me estoy acercando al tope, que haya una falla up o una falla down, ¿sí? Entonces en Puede ese... ser ese piquito que nos mostraste, que es en el medio del carbón, digamos. Podría ser, pero está muy Como alto, reacción o sea, lateral. los valores superan el piquito. El piquito tenía como 10 arriba, era como de 40, no llegaba a ser 50, y este ya iba en 100 algo, 120 por ahí. Entonces, fíjense, aquí lo destapo un poquito. Entonces, aquí ya terminó de rotar 5 metros, y ya vemos todas las curvas arriba. ¿Qué pasó? ¿Me salí? ¿No me salí? Entonces, ahí se respira profundo y se llama al geólogo. Entonces, mire, está pasando esto y lo primero que uno tiene que hacer es modelar los escenarios antes de llamar, ¿sí? Entonces, acá son los 2 escenarios modelados. Estoy arriba, fíjense ustedes aquí que el modelo es este de acá, hace match perfecto, estando en el tope o estando en la base. El pozo que yo estoy haciendo es este y este, ¿sí? Obviamente aquí ya estábamos adelante y acá ya habíamos tomado la decisión de buscarlo abajo, pero estoy como tratando de mostrarles cómo fue la secuencia de pensamientos. Los valores iniciales llegaban al valor de 150 y hacía match para estar arriba y abajo
por la posición en donde fue. ¿Recuerdan ustedes en dónde fue que sucedió la salida? Miren ustedes la X, la X donde está más cerca a quién, al 2, ¿sí? Entonces ahí nosotros claramente tenemos que usar el 2, ¿sí? Entonces, va. Entonces, ay, no miren. Entonces aquí tenemos, mientras perforábamos, llevábamos los dos modelos actualizados y decíamos miércoles, ¿y será que estamos arriba? Bueno, ya la decisión se tomó con el geólogo, vamos a analizar la sísmica. Entonces, la sísmica, si ustedes ven una rayita grisecita aquí, hay una rayita grisecita acá que tiene una bajada acá, ¿la ven acá? Esta baja. Y el plan direccional también pasa de estar aquí en esta TBD y baja esta TBD, ¿sí? Eso sugería que por sísmica ellos ya habían visto que el carbón iba a ir para abajo, ¿sí? Entonces la decisión tomada fue vamos para abajo. Nos fuimos para abajo y en efecto lo encontramos. ¿Sí lo ven acá? Nosotros entramos. Esta es la geometría que nosotros calculamos en ese momento. ¿Por qué? Porque modelar fuera del carbón es complicado por el ambiente deposicional del interborden, que es, los carbones son depositados en canales, es de ambiente de llanura deltaica superior, entonces está lleno de canales y se desarrollan point bars. ¿Recuerdan las point bars? Se desarrollan como estratificación inclinada heterolítica y entonces nos da unas estructuras que son sedimentarias y no estructurales. Entonces picar buzamientos estratigráficos sabiendo que hay una complejidad estratigráfica, sabiendo que complejidad estructural nos puede volver locos, nos puede dar respuestas que no son conclusivas. Entonces mantuvimos el modelo simple. Entonces, en este punto, ¿qué hacemos? Se hace el plan SciTrack. ¿Dónde se hace? En una zona donde estemos con inclinación subiendo, una rampita de inclinación subiendo, y ahí comenzamos a tumbar y vamos a buscar el carbón por abajo. Entonces, bueno, lo encontramos, no miren. Entonces ahí encontramos otra complejidad. ¿Qué pasó? Cuando cruzamos y atravesamos el carbón, este es otro modelo que estábamos llevando en tiempo real con los gusanitos que veíamos algo raro. Pero fíjense ustedes que el tope y la base los encontramos así. Entonces ahí nos dimos cuenta que el espesor del carbón era mucho menor del que esperábamos. Era más parecido al del pozo del inicio, o sea, todavía no había aumentado el espesor. Entonces, bueno, eso nos sirve para calibrar también el espesor. Entonces, hicimos el plan SciTrack y arrancamos, y miren ustedes, el gamma ray se fue hasta el infinito y más allá, 250. ¿Y de dónde salieron esos valores? No era lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque nosotros durante el aterrizaje, miren ustedes los valores que nosotros encontramos en la base. ¿Los ven aquí? Son iguales a los de acá. Entonces, bueno, complejidad, ¿sí? Es complejidad estratigráfica, estructural. Entonces vamos a pensemos y toca pensar rápido porque estamos perforando. Entonces, bueno, este es el modelo. Al final, nosotros nos salimos con el SciTrack, nos dijimos, aparentemente los buzamientos picados en toda esta zona muestran que la capa se clava, ¿sí? La capa baja y rapidito, miren ustedes, el intervalo fuera del carbón fue súper pequeñito porque aquí volvimos a entrar. Entramos, esta zona era como compleja, había como una fallita por acá porque también nos acercamos a la base y después siguió Beleza. Entonces, esta es una pregunta para los geólogos. ¿Qué problema le ven ustedes aquí? O sea, el modelo fix, ¿sí? El modelo ajusta, el modelo, si ven ustedes acá, el modelo y el tiempo real están uno encima del otro, el real sobre el modelo, fix perfectly. Pero, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué tipo de falla es? Es normal. Esta es normal. El techo baja respecto a la base. El bloque que tiene el plano de falla es el footwall, el bloque de piso. Y el techo se resbala. Imagínense ustedes un resbalador, ¿sí? Entonces, si uno baja por el resbalador, es normal, ¿sí? Entonces, es una falla normal.
Entonces, ahí está la pregunta del millón. ¿Y ese modelo que hace fit perfecto es real? We don't know. Entonces, así se fue. Y una vez se termina el pozo, uno tiene una charlita con el geólogo, mira, no sé qué, revisamos el modelo, porque si vamos a perforar los otros dos, el modelo tiene que quedar ajustadito, ya es información importante para los pozos vecinos, los que vamos a perforar. Entonces llamamos al geólogo y el man me decía, Ángela, no es posible una falla normal ahí. ¿Por qué? Porque es un cinturón plegado, obvio. Entonces lo que esperamos son fallas inversas. Listo, entonces vamos a trabajar en eso. Miren qué lindo. La falla no estaba arriba, la salida fue estratigráfica. El pozo, ¿se acuerdan del rojo, el primero en el que nos salimos? Esta salida fue estratigráfica. Lo que pasa es que el cambio de abusamiento fue tan brusco que todas las curvas subieron al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, porque se acuerdan que TQ subió primero. Entonces, el análisis es que la estructura venía así, la falla inversa y el sinclinal del libro. Entonces, bueno, esto es para dejar como el mensaje que durante la geonavegación tenemos, se entregó el modelo ya corregido, obviamente, se conversa con el cliente, en caliente puede salir cualquier cosa, pero pues lo importante es como que sea geológicamente posible, ¿cierto? Que sea creíble. Listo, entonces esto es un poco sobre, no sé si ya estamos en la hora, ¿pasados? Bueno, esto era como para contarles del servicio que nosotros tenemos, pero ya lo hablé. Nosotros solamente trabajamos con un gamma ray azimutal. La herramienta con la que trabajamos es un SAP. ¿Saben qué es un SAP? Es un tubo que está encima de la broca, entre el motor y la broca. Un SAP cortito, pero tiene sensor de inclinación near beat, un sensor de inclinación cerquita a la broca, a 0.5 de la broca. Es bellísimo. O sea, tenemos mediciones en la broca y gamma ray azimutal también a 0.5 metros de la broca. Entonces es perfecto para tomar estas decisiones. En este tipo de ambiente se necesita que los sensores estén en la broca. Ahora, la conexión de esa herramienta es IM, es electromagnética, entonces tiene los sellos magnéticos y manda la señal al MWD y el MWD por pulsos de lodo normal. Los geonavegadores, todos trabajamos remoto 100% desde nuestra casa. Mi jefe está en Tailandia, mi otro compañero en Colombia, en Pereira, y hay otro en Ucrania. Entonces es genial porque... Y yo en Chipoleti. Y es genial porque en Australia tenemos exactamente 11 horas de diferencia. Entonces yo soy night shift, pero yo trabajo de día. Entonces no volví a trasnochar. Y ya, a mi edad me pesa. Me da duro trasnochar. El software que estamos manejando es el de Adaga. Es un software, yo comencé el trabajo con Adaga estando trabajando en una consultora acá en Argentina. Hicimos la prueba con todos los software comerciales. Y el software de Adaga nos pareció que era como, y sigo pensando que era el mejor. En relación. Es solamente con dinámico, ¿no? Dime. O sea, trabajás con relación dinámica, no tenés como Roger, digamos, que hacer el estratigráfico. Sí tiene. ¿Tiene? Tiene. Bueno. Tiene. El Strata Based, ¿dices tú? Claro. Sí, claro, lo tiene. En alguno, creo que en el último, en uno de... me fui. Chao. No se alcanza a ver, pero sí, acá tenemos el dinámico también. Pero mi jefe también es un gurú y también piensa como yo, que este software es fantástico. Si tienes la oportunidad una vez de trabajar, es muy bueno, me gustó muchísimo. Tiene vista 3D, tiene vista 2D, tiene correlación y tiene módulo de deep picking en vertical, que es espectacular. O sea, para trabajar con imágenes es espectacular. Y bueno, esto es algo del software, pero pues la vista 2D, la vista 3D y gracias.
pozos son hechos con motor de fondo. Motor de fondo. Las herramientas direccionales son de Nofin y ellos están ahorita con un Rotary Steerable. Ya hicimos la prueba en 2 pozos. Ha sido complicado el Rotary Steerable por lo que es muy dinámica la perforación. Se perfora en singles, ¿sí? O sea, las paradas son de un tubo. Entonces cada 10 minutos estamos perforando, se perfora más o menos entre 80 y 100 metros por hora, es muy rápido por singles, entonces las decisiones se toman súper en caliente. Ellos están abiertos todo el tiempo a cambios dentro del mismo tubo, o sea, como dele para arriba, no dele para abajo, me equivoqué, o sea, como... Tenés 10 metros para... Sí, para tomar decisiones, es muy rápido. Las conexiones también se hacen rápido. El aterrizaje se hace en hueco de 8,5 y la sección horizontal 6,1/8. Eso es más flexible. Y el completamiento de esas montañas rusas es con fibra de vidrio, que es muy flexible. Sí. No hay problemas entonces de doblez. Ya empezaron sí, por ahí hay unos doglegs interesantes que la otra vez no, como que tuvieron problemas bajando el completamiento, pero digamos los doglegs nosotros estamos permitidos hacer hasta 2.5 legalmente en 10 metros, o sea que al final son doglegs de 7, 8, hasta 9 metemos y es bastante tortuoso, pues para poder hacer esos pozos se necesita. ¿Y las prácticas naturales de país ya son más, digamos, para la implementación? ¿Para las? Para la implementación, digamos, La verdad yo no estoy muy enterada de completamiento, sí, la verdad no. Sé que es fibra de vidrio y sé que se produce agua con gas y en superficie hay facilidades para el agua, se separa el agua del gas ya. Pero sí me queda de tarea. Por ahí estaría bueno para los chicos que están estudiando, que van a estar en Vaca Muerta. Bueno, ustedes trabajan con un gamma ray Nirbit, acá las herramientas que hay, tenés el gamma ray a 18, 20 metros de loca. La ventana de energía de navegación, 4 metros, 2 metros, en Vaca Muerta. Son como 4 y 4. Esas comparaciones por ahí, sí, les puede hacer un poco las diferencias. Bueno, sí. Este es tu experiencia, ¿cómo es Vaca Muerta? Sí, bueno, Vaca Muerta es bastante diferente el escenario geológico. Es una plataforma, digamos, estructuralmente es bastante continuo. Las capas son continuas, las variaciones estructurales son menores, o sea, no existe este escenario, no se ve en Vaca Muerta. Vaca Muerta, la ventana de navegación, como son en shales, tienen una ventana donde de preferencia ustedes deberían estar como en el centro de la ventana, pero tiene 4 metros hacia arriba y 4 metros hacia abajo. A veces es asimétrico, 3 y 5, o a veces dependiendo de la zona 5 y 5. Entonces es una ventana bastante amplia, se toman decisiones siempre pasando a través de perforación de los ingenieros como de operaciones, son ingenieros de perforación, sí, la complejidad es mucho menor, ¿sí? Los pozos más complejos o que tienen mayor incertidumbre se hacen con imágenes, con más registros para tener más información. Sí, no se asusten. Sí. Sí, incluso mis compañeros con los que estoy trabajando ahorita, yo tranquilo, no siempre es así, no todos son tan así, ¿sí? Digamos, estos son los pozos más complejos, obviamente se muestra esto es como para mostrar cómo es la complejidad, pero no todos los pozos vienen así. Acá son más geométricos. Acá son más, sí, porque geológicamente es como... Esa grande, Vaca Muerta, mantiene espesores, digamos. Sí. Es marino también el ambiente de posicionar. Gracias. Espectacular.